Entonces, ya que vimos cómo se resuelve este tipo de problemas para obtener esta molaridad, ¿sale? Esta osmolaridad de la solución, hay que estudiar qué es la ósmosis, ¿sí? Y qué tiene que ver con el movimiento de agua entre soluciones de diferente osmolaridad, ¿sí? Bueno, la ósmosis es un proceso en el cual el agua se mueve de donde hay una menor concentración de partículas hacia donde hay una mayor concentración de partículas, ¿sí? Ese es el proceso de ósmosis. Es un proceso pasivo, el cual se llama pasivo porque no gasta energía, ¿sí? Para mover el agua de este compartimento, de esta parte, hacia este otro compartimento, hacia esta parte donde hay mayor número de partículas, no se va a gastar energía, ¿sí? Entonces, la ósmosis es el movimiento pasivo del agua de donde hay un menor número de partículas a donde hay un mayor número de partículas, ¿sí? Ese proceso se realiza a través de una membrana semipermeable, ¿sí? ¿Qué significa que una membrana sea semipermeable? Bueno, las membranas celulares, como habíamos comentado la clase pasada, van a dividir el agua en compartimentos, ¿sí? Todo el líquido que se encuentre dentro de una célula, ¿sale? Que está rodeado por una membrana plasmática, una membrana celular, todo ese líquido se le llama líquido intracelular, ¿sí? Ahora, en ese líquido no solo hay agua, también hay muchas partículas, como por ejemplo sodio, cloro, calcio, magnesio, ¿sí? Glucosa, proteínas, hay muchas cosas. Ahora, para que una molécula, ¿sí? Ya sea sodio, cloro, potasio, proteínas, glucosa, etcétera, para que cualquier partícula pueda entrar o salir de una célula, lo va a hacer a través de la membrana celular. Ahora, para que pueda atravesar esa membrana celular, necesita tener un canal o un transportador, ¿sí? Existe un canal para el sodio, un canal para el calcio, un canal para el potasio, un canal para el cloro, etcétera, ¿sí? Cada molécula tiene su propio canal, incluso el agua. El agua tiene unos canales que se conocen como acuaporinas, ¿sí? Y a través de esos canales entra y sale el agua de la célula. Entonces, para que una molécula pueda atravesar la membrana celular necesita un canal o un transportador, ¿sí? Ahora, las membranas celulares van a tener la mayor parte del tiempo desactivados esos canales, ¿sí? ¿Qué significa? Que aunque yo tenga un montón de cloruro de sodio, un montón de NaCl por fuera de la célula, todo ese sodio, todo ese cloro no puede entrar a la célula. ¿Por qué? Porque los canales por los cuales entra, la gran mayoría del tiempo van a estar cerrados, ¿sí? Las células solo en determinadas condiciones, en determinados momentos, van a abrir esos canales y van a permitir entrar a las sustancias o en ciertos momentos les permiten salir, ¿sí? Entonces es muy difícil atravesar la membrana plasmática, ¿sale? Es por eso que al haber un gran número de partículas, ¿sí? En alguno de los lados de la membrana, ya sea dentro o afuera, ¿sale? Ese número de partículas pues no se va a poder disolver, no se va a poder mover, ¿sí? Si yo tengo un montón de bolitas en este lado, en este líquido, pues si no existiera esta membrana, pues las bolitas se reparten por toda la solución hasta que pues hay el mismo número en cualquier lado, ¿no? Pero al estar separada esta solución por una membrana semipermeable, que una membrana semipermeable hace referencia pues a las membranas celulares o alguna membrana de otro tipo, ¿sí?
que únicamente permite pasar a ciertas moléculas y a otras no, bueno, pues estas partículas, ¿sale?, no se van a poder mover libremente a través de toda la solución. Entonces, como es tan separada esta solución por una membrana semipermeable, estas partículas no se pueden mover hacia el otro lado, ¿sí? Ahora, termodinámicamente hablando, ¿sale?, que ya lo van a ver más adelante cuando vean las leyes de la termodinámica, todo tiende al caos, ¿sale? Tiende a revolverse, ¿sí? Entonces, si yo tengo un montón de partículas en cierto lugar, pues esas partículas van a querer revolverse a toda la solución, pero no van a poder. Entonces, si debe de haber el mismo número de partículas, ¿sale?, con respecto a la cantidad de agua, ¿sí?, ¿qué es lo que va a pasar si estas partículas no se pueden mover al otro lado de la membrana? Bueno, pues si debe de estar equilibrado el número de partículas con la cantidad de agua, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que si de este lado hay poquitas partículas y aquí muchas, lo que va a pasar es que si estas partículas no pueden atravesar la membrana, el agua es la que se va a mover a donde hay mayor número de partículas, ¿sí? Eso es lo que pasa en las membranas celulares cuando hay una diferencia de concentración en el número de partículas, ¿sí? Imagínense la solución de cloruro de sodio de 0.45% con una solución glucosada al 5%. Es una osmolaridad mucho mayor a la que hay en la sangre, ¿sale? Entonces, en la sangre, ¿sale?, acuérdense que habíamos dicho que la osmolaridad es de 290 hasta 310, ¿sí? Eso es lo normal. Esa osmolaridad, o sea, que es el número de partículas que hay disueltas en la sangre, es exactamente el mismo número de partículas que hay dentro de las células, ¿sale?, que hay dentro de los eritrocitos, que hay dentro de las neuronas, de cualquier célula, ¿sí? Entonces, si yo pusiera alguna célula, por ejemplo un eritrocito, en esta solución que acabo de preparar, que tiene 431 miliosmoles, ¿sí?, ¿qué es lo que le va a pasar al eritrocito? Bueno, la osmolaridad del eritrocito es de 290 a 310. La osmolaridad de la solución que preparamos es de 431. Eso significa que en la solución que preparamos hay un mayor número de moléculas fuera, ¿sale?, que dentro del eritrocito, ¿sí? Casi 100 veces, casi 100 miliosmoles de partículas más va a haber en la solución, ¿sí? Entonces imagínense que aquí fuera del eritrocito hay un montón de glucosa, un montón de cloruro de sodio, pero no pueden entrar a la célula, ¿sale? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues si las partículas no pueden entrar a la célula, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues el agua va a buscar equilibrarse con el número de partículas. Por lo tanto, el agua que había dentro del eritrocito se va a empezar a salir para equilibrar la cantidad de partículas con la cantidad de agua. Eso va a hacer que el eritrocito pues se le salga toda el agua, y a eso se le conoce como crenación, ¿sí? Entonces el eritrocito, que es una célula rodeada por membrana, pues se le va a salir todo el agua, entonces va a ser chiquito, se crena, ¿sale? Eso es lo que va a pasar cuando se coloquen soluciones hipertónicas, ¿sí? Si a una persona le colocamos una solución hipertónica en su sangre, esto es lo que le va a pasar a sus células, ¿sí? Se van a crenar. Ahora lo contrario, si yo le pusiera una solución hipotónica, o sea, una solución que contenga menor número de partículas que las que hay dentro de las células, por ejemplo, si yo le pusiera a una persona una solución
de cloruro de sodio al 0.45%, esta solución así solita, ¿cuál es su osmolaridad? 153. ¿Cuál es la del plasma? De 290 a 310. ¿Sí? Si yo le pongo una solución de 150 miliosmoles, ¿sí? ¿Qué es lo que le va a pasar a los eritrocitos de esa persona? Bueno, pues como hay mayor número de partículas dentro del eritrocito, o sea, hay 310, ¿sí? De 290 a 310, el agua va a buscar entrar al eritrocito porque dentro hay mayor número de partículas, ¿sí? ¿Esto qué puede provocar? Bueno, pues que si hay entrada masiva del agua a los eritrocitos, a las células, estas van a empezar a crecer y pueden llegar a explotar, ¿sale? Su membrana no va a resistir la entrada de tanta agua y pues se puede romper. A ese proceso se le conoce como hemólisis, ¿sí? Entonces, si nosotros le pusiéramos una solución hipotónica en sangre a una persona, ¿qué es lo que le va a pasar a sus células? Van a sufrir una lisis, ¿sí? Se van a empezar a romper por la entrada masiva de agua. ¿Salen? Ahora, las soluciones isotónicas son aquellas soluciones que no van a provocar el movimiento de agua, ¿sí? Son soluciones que no van a hacer que el agua entre o que salga de la célula. Como por lo regular van a tener la misma osmolaridad que la sangre, bueno, pues eso va a hacer que el agua no entre ni salga de las células, ¿sale? Como por ejemplo, la solución fisiológica, ¿sí? Entonces vamos a tener tres tipos de soluciones. Las soluciones isotónicas, por lo general, van a tener la misma osmolaridad que la sangre, ¿sí? De 290 a 310. Las soluciones hipertónicas, por lo general, van a tener una mayor osmolaridad que la sangre, o sea, arriba de 310. Y las soluciones hipotónicas, por lo general, van a tener una menor osmolaridad que la sangre, o sea, menor a 290 miliosmoles. ¿Sí? ¿Dudas de lo que pasa con los diferentes tipos de soluciones cuando se administran? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, ahora, ¿cómo sabemos cuál es la osmolaridad de la sangre? Bueno, pues hay que calcular la cantidad de sus componentes, ¿sí? En el plasma, ¿sale? En el líquido que está circulando en los vasos sanguíneos, ahí vamos a tener una concentración de 142 moles de sodio, ¿sí? Ahora, para calcular la osmolaridad de la sangre hay que multiplicar la cantidad del sodio por 2. O sea, 142 por 2 me da 284. Y a esa cantidad pues le vamos a sumar todo esto, ¿sí? Nos va a dar 301. Ahorita más adelante vamos a hablar de las fórmulas para calcular la osmolaridad de la sangre, ¿sale? Pero bueno, esto es para que vean que en el plasma la osmolaridad es de 301. En el líquido intersticial, que habíamos quedado que es el líquido que está rodeando a las células, la osmolaridad es de 300.8. Y en el líquido intracelular la osmolaridad es de 301, ¿sí? Ahora, algo importante que tienen que aprender es cuál es el principal ion, cuál es el principal electrolito en cada compartimento, ¿sí? En el líquido intracelular, si ustedes se fijan, el electrolito más elevado va a ser el potasio, ¿sí? El potasio es un ion positivo, es un catión, ¿sí? Por lo tanto, el catión más abundante en el líquido intracelular va a ser el potasio, ¿sí? En el líquido extracelular, que habíamos dicho que el líquido extracelular pues es todo lo que está fuera de las células, o sea, comprende a estos dos espacios,
al plasma y al líquido intersticial. En el líquido extracelular, el principal catión va a ser el sodio, ¿sí? En el plasma tiene una cantidad de 142 milimoles aproximadamente, en el líquido intersticial de 139, ¿sí? Entonces, cuando les pregunten cuál es el catión más importante en el líquido extracelular, es el sodio. Ahora, en cuanto a los aniones, el cloro, también les pueden preguntar que en dónde es más abundante el cloro. Bueno, pues el cloro es más abundante en el líquido extracelular, ¿sale? En el líquido extracelular vamos a tener una cantidad de aproximadamente 110 de cloro, ¿sí? Ahora, en el líquido intracelular, ¿sí? El anión, uno de los aniones más importantes son los grupos fosfato, ¿sale? Los fosfatos van a estar más elevados dentro del espacio intracelular, ¿sí? Junto con las proteínas. Las proteínas y los fosfatos van a estar más elevados en el líquido intracelular que en el líquido extracelular, ¿sí? Entonces, esas son las principales moléculas que determinan la osmolaridad de los diferentes espacios, ¿sí? La glucosa va a tener una mayor concentración en el líquido extracelular que en el líquido intracelular, ¿sale? Por lo general en la mayoría de las células. Y la urea, si ustedes se fijan, esta es una molécula importante cuando hablamos de osmolaridad. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la cantidad de urea va a ser la misma en los tres espacios, ¿sale? Tanto en el plasma como en el líquido intersticial como en el líquido intracelular, la cantidad de urea es la misma, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante? Porque la urea es una de las pocas moléculas que sus canales están abiertos todo el tiempo, ¿sale? Así como los canales de agua que en todo momento están abiertos, los canales de urea de la misma forma todo el tiempo van a estar abiertos dentro de la célula, ¿sale? Eso va a permitir que la urea se pueda mover hacia todos los espacios, ¿sí? Y no va a crear diferencias en su concentración, ¿sí? Aquí tenemos una imagen ejemplificando lo que es la ósmosis. Entonces, como quedamos, la ósmosis es el movimiento pasivo de agua a través de una membrana semipermeable a favor de un gradiente de concentración, ¿sale? Si aquí tenemos una mayor concentración de moléculas como la glucosa de este lado de la membrana, ¿qué es lo que va a pasar pasivamente? Bueno, pues pasivamente el agua se va a empezar a mover a través de la membrana hacia donde hay un mayor número de partículas, ¿sale? Ese proceso se llama ósmosis, ¿sí? Entonces, cuando el agua se mueve a través de esta membrana, ¿sí? Pues aquí va a aumentar la presión, ¿sale? El agua pues va a empezar a empujar las paredes de este contenedor, ¿sí? Y eso pues va a hacer que aquí aumente la presión, ¿sale? Dentro de este espacio. Ahora, si yo aplicara una fuerza, ¿sale? Si yo aplicara una fuerza para contrarrestar esta presión que está ejerciendo el agua, si yo aplico una fuerza para contrarrestar la presión del agua que está empujando las paredes hacia este lado, ¿sale? A esa fuerza se le conoce como la presión osmótica, ¿sí? La presión osmótica es la fuerza que yo puedo aplicar o que se necesita para contrarrestar la ósmosis, ¿sale? Esa es la presión osmótica, ¿sí? Ahora,
Ya hablamos de la osmolaridad y de la presión osmótica, pero ¿qué tiene que ver la osmolaridad con la tonicidad? ¿Sí? Como habíamos dicho, cuando una solución provoca un movimiento de agua, ya sea hacia afuera o hacia adentro, se les llama soluciones hipertónicas o hipotónicas, ¿sí? Que yo les dije que generalmente tiene que ver con la osmolaridad, ¿sale? Que la osmolaridad habíamos dicho que es el número total de partículas disueltas en una solución. Ahora, la tonicidad, o sea, el movimiento de agua, no depende únicamente de la osmolaridad, porque yo puedo tener muchas partículas fuera, pero imagínense que esas partículas no fueran de cloruro de sodio, imagínense que fueran partículas de urea. ¿Qué dijimos que cuál era la propiedad especial que tenía la urea? Habíamos dicho que la urea, su particularidad es que sus canales están abiertos las 24 horas, ¿sale? Entonces, si yo pusiera a una célula en una solución con una osmolaridad muy alta, pero esa osmolaridad depende pues de la urea, o sea, la osmolaridad está provocada por el número de partículas de urea que hay en esa solución, ¿qué creen que pasaría? Bueno, pues en vez de provocar un movimiento de agua, en vez de hacer que por osmolaridad el agua se salga de la célula, en ese caso, como tenemos urea, ¿sí? Esa urea pues sí va a poder entrar a la célula. Entonces, al entrar a la célula, pues no va a provocar el movimiento de agua, ¿correcto? Entonces, aunque tengamos una solución hiperosmolar, o sea, con una osmolaridad muy alta, pero si esa solución es de urea, pues no va a provocar movimiento de agua. ¿Por qué? Porque la urea va a entrar a la célula, entonces pues el agua ya no tiene que moverse. ¿Sale? Entonces aquí tenemos algunas imágenes de lo que sucedería con diferentes soluciones dependiendo de si las partículas son permeables o no, ¿sí? Aquí tenemos esta solución que tiene un menor número de partículas, fíjense nada más hay 3 y adentro hay 6, por lo tanto esta solución, ¿cómo sería con respecto a la célula? Es una solución hipoosmolar, o sea tiene una menor osmolaridad, menor número de partículas disueltas, ¿sí? Pero ninguna de estas partículas es permeable, ¿sale? Se van a quedar donde están. Si no son permeables estas partículas, ¿qué va a pasar con el agua? Bueno, pues el agua de la solución va a entrar a donde hay mayor número de partículas, ¿sí? Por lo tanto, esta es una solución hipotónica y es una solución hipoosmolar, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo de otra solución que tiene menor número de partículas. Bueno, pues aquí ni hay partículas en la solución, ¿sale? Por lo tanto es una solución hipoosmolar, ¿sí? Pero las partículas que hay en esta célula pues sí son permeables. Entonces, ¿qué pasa? Se salen. Entonces, si se salen, ya no hay necesidad de que se mueva el agua. Por lo tanto, aunque sea una solución hipoosmolar, no es una solución que provoque el movimiento de agua, ¿sale? ¿Cómo se llaman las soluciones que no provocan el movimiento de agua? Son soluciones isotónicas, ¿sale? Aquellas que no provocan el movimiento de agua, ¿sale? Sí, soluciones isotónicas. Y aquí tenemos otro tipo de solución. Es una solución que tiene el mismo número de partículas que la célula, ¿sale? Nada más que aquí pues algunas de ellas sí son permeables, ¿sí? Entonces, aunque las dos tengan la misma osmolaridad, ¿sí? Aunque tengan la misma osmolaridad las dos, la célula y la solución, al haber partículas permeables, ¿qué habíamos dicho que hacen las partículas permeables?
las partículas permeables se mueven libremente hasta existir un equilibrio dentro y fuera de la célula, ¿sí? O sea, si yo aquí tengo 3 partículas permeables, pero adentro de la célula no hay ninguna de estas partículas que son permeables, ¿sí? Pues estas partículas van a entrar hasta que tenga la misma concentración de partículas, así como sucedía con la urea, ¿sí? Que la urea se va a repartir entre los 3 espacios hasta que los 3 espacios tengan la misma cantidad de urea, ¿sí? Entonces, si tuviéramos ese tipo de solución, pues las partículas permeables van a empezar a entrar a las células, ¿sí? Y esto va a hacer que al entrar las partículas permeables a las células, pues va a haber mayor número de partículas dentro de la célula que fuera, ¿sale? Entonces al principio tenían la misma osmolaridad las dos, la célula y la solución, pero como no hay partículas permeables dentro, se empiezan a meter. ¿Y qué hicieron? Aumentaron la osmolaridad de la célula. Al aumentar la osmolaridad, ¿qué es lo que dijimos que pasa? ¿Qué pasa si hay mayor número de partículas dentro que fuera? Bueno, pues el agua va a empezar a entrar a la célula. Las soluciones que mueven agua hacia el interior de las células, ¿sale? Son las soluciones hipotónicas, ¿sí? Entonces, aunque esta solución fuera isoosmolar, o sea, tuviera la misma osmolaridad que la célula, es una solución hipotónica, ¿sí? Esa es la diferencia entre tonicidad y osmolaridad, ¿sale? Aunque tengan la misma osmolaridad, dependiendo si esas partículas son solubles o no, va a provocar el movimiento de agua hacia un lado u otro de la membrana. ¿Dudas hasta aquí? Ya, todo bien, gracias. Yo sí tengo una duda, profe. Sí. ¿Es lo mismo el líquido intersticial que el líquido extracelular? No, eso viene en el video de la clase pasada. El líquido extracelular se compone de dos partes, el líquido intersticial y el plasma, ¿sale? El líquido intersticial es lo que está rodeando a las células, ¿sí? Gracias. Por nada. Entonces vayan a ver los videos que ya están en mi canal de YouTube. Entonces, en medicina hay básicamente dos tipos de soluciones. Las soluciones cristaloides, que van a contener electrolitos, ¿sí? Como por ejemplo el cloruro de sodio, glucosa, lactato, etcétera, otras moléculas, ¿sí? Cloro, potasio, ¿sí? Magnesio. Y las soluciones coloidales, que las soluciones coloidales van a contener otro tipo de componentes. Por ejemplo, pueden contener proteínas, pueden contener almidones, pueden contener gelatinas, ¿sale? Esas soluciones coloidales no se van a distribuir de la misma manera que las soluciones cristaloides, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué, ¿sale? Entonces fíjense, estas son las soluciones cristaloides. La solución salina, o sea, cloruro de sodio, ¿sí? O solución fisiológica, ¿sale? Que es la que está al 0.9%. Solución glucosada al 5%, que aunque tiene una osmolaridad menor a la de la sangre, es muy parecida, ¿sale? Entonces se puede administrar solución glucosada al 5% sin problemas, ¿sí? La solución mixta, que como ya vimos tiene una osmolaridad muy alta, ¿sí? Y otro tipo de soluciones como por ejemplo Ringer lactato o Harman, ¿sí? Esas son las soluciones cristaloides. ¿Cómo se van a repartir esas soluciones cristaloides? Bueno, pues habíamos visto que existen tres espacios: el líquido intracelular, que habíamos dicho que de toda el agua del cuerpo, el agua corporal total, comprende aproximadamente 2/3 partes, ¿sí?
Entonces, si una persona pesa 100 kilos y tiene un 60% de agua corporal, ¿sale? De esos 60 litros o de esos 60 kilos de agua, que es su agua corporal total, 2/3 partes son de líquido intracelular, o sea, que de líquido que está dentro de sus células, ¿sí? Diríamos que de esos 60 litros que tiene en su cuerpo de agua, 40 están dentro de las células, ¿sí? Y 20 litros van a existir en el líquido intersticial y el plasma, ¿sale? Ahí divididos. Ahora, de los tres espacios, las soluciones cristaloides únicamente se van a distribuir en estos dos espacios, en el plasma y el líquido intersticial. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, las soluciones cristaloides que contienen sodio, cloro, calcio, lactato, etcétera, todas esas moléculas, todos esos iones, no son permeables a través de las células, ¿sí? Las células no permiten entrar a todas esas moléculas dentro del citoplasma. ¿Por qué? Porque sus canales están cerrados la gran mayoría del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si los canales de esas moléculas están cerrados? Pues que esos electrolitos no van a poder entrar. Entonces, todos esos electrolitos, ¿qué van a hacer? Pues van a aumentar la osmolaridad, ¿sale? En estos dos espacios, ¿sí? En el plasma y en el líquido intersticial, ¿sí? Entonces, pues todo el líquido que pongamos de estas soluciones cristaloides se va a quedar, todo ese líquido va a aumentar la cantidad de agua en estos dos espacios, ¿sí? Pero fíjense que el plasma, ¿recuerdan qué porcentaje habíamos dicho que ocupaba de líquido extracelular? ¿Qué porcentaje habíamos mencionado? El 20%, ¿sale? Entonces, si habíamos dicho que el líquido extracelular de esta persona era de 20 kilos, ¿sí? De 20 litros, ¿qué porcentaje va a haber de plasma y qué porcentaje de líquido intersticial? Bueno, pues estamos hablando que serían aproximadamente 16 litros de líquido intersticial y 4 de plasma, ¿sale? Entonces, imagínense que yo pongo 1 litro de solución de Ringer lactato, ¿sí? Bueno, pues 4/5 partes de ese líquido se van a ir hacia el líquido intersticial y solo 1/5 parte se va a quedar en el plasma, ¿sale? O sea, voy a estar llenando de agua el líquido intersticial de la persona y no tanto, la gran mayoría de ese líquido no se va a quedar en el plasma, ¿sale? La presión arterial, que es lo que nos miden cuando nos ponen un brazalete, ¿sale? Y empiezan a insuflar un manguito, ¿sí? Eso mide la fuerza con la cual la sangre está viajando a través de nuestras arterias, ¿sale? Las arterias que le llevan sangre a todos los órganos vitales, como el corazón, el cerebro, ¿sí? El hígado, los riñones. Hay enfermedades en las cuales disminuye mucho la presión arterial, ¿sí? Y para poder elevar esa presión arterial, para que le llegue sangre adecuadamente a nuestros órganos, necesitamos aumentar la cantidad de líquido en el plasma, ¿sí? O sea, en los vasos sanguíneos. ¿Qué va a pasar si yo quiero aumentar la cantidad de líquido en los vasos sanguíneos? Bueno, pues que yo tengo que ponerle litros y litros, ¿sí? De soluciones cristaloides para que aumenten el plasma. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de esos líquidos se van a ir al líquido intersticial, que habíamos dicho que ocupa pues 4/5 partes de lo que es el líquido extracelular, ¿sale? Si yo quisiera aumentar la presión arterial de esa persona, que todo el líquido que yo le ponga se quede en el plasma, para eso se utilizan las soluciones coloidales, como la solución que contiene albúmina, la solución que contiene almidón, ¿sale? Todas esas soluciones
se van a quedar en el plasma, ¿sí? Ahora, ¿por qué esas soluciones hacen que se quede el líquido en el plasma y que no pase al líquido intersticial? Bueno, pues porque esas soluciones, como mencionamos, tienen proteínas, ¿sale? Ahora, la barrera que separa a los vasos sanguíneos del líquido intersticial, ¿sí?, son las paredes de los vasos sanguíneos, ¿sí? En los vasos sanguíneos más pequeños tenemos una pared compuesta únicamente de endotelio, ¿sale? ¿Qué es el endotelio? Bueno, pues es una capa de células, ¿sale? Ahora, esas capas de células por lo general van a tener pequeñas aberturas por donde pueden escapar ciertas partículas como el sodio, el cloro, los electrolitos más pequeños. Pero en el caso de las proteínas, que las proteínas son partículas muy grandes para poder escapar por esos vasos pequeñitos, sale por las aberturas entre el endotelio. Bueno, esas partículas grandes, las proteínas, no van a poder escapar de los vasos sanguíneos. Entonces, si yo le pongo una solución que contiene proteínas, una solución coloidal a una persona, pues toda esa proteína se va a quedar en el plasma. Ahora, hay una cualidad de las proteínas que hacen que el agua se quede en el plasma, ¿sí? Esa propiedad se llama fuerza coloidosmótica, ¿sale? La fuerza coloidosmótica de las proteínas, ¿sale?, es la que hace que el agua pase del compartimento intersticial hacia el plasma, ¿sí? Entonces las proteínas tienen esta propiedad, ¿sale? Esta propiedad coloidosmótica, ¿sí?, que es la que jala agua hacia el interior de los vasos sanguíneos. Entonces, si hay una persona con la presión arterial muy baja, ¿sí?, con alguna enfermedad que provoque que caiga mucho su presión, para poder elevarla se necesita soluciones coloidales que contengan proteínas, porque esas proteínas tienen una fuerza coloidosmótica que va a hacer que jale agua hacia los vasos sanguíneos y eleve la presión arterial para llevarle sangre a los órganos vitales, ¿sí? Las soluciones cristaloides las vamos a utilizar para hidratar a la persona, ¿sí?, ya sea para estarle pasando constantemente agua o algún otro electrolito que necesite, como sodio, cloro, calcio, magnesio, potasio, etc. Para eso vamos a utilizar ese tipo de soluciones. Y las soluciones que contengan carbohidratos, ¿sí?, como la solución con dextrosa o la solución con glucosa, ¿sí?, estas soluciones van a hidratar a los tres compartimentos. ¿Por qué las soluciones con carbohidratos como la glucosa, la dextrosa, sí van a hidratar a los tres compartimentos? Bueno, pues porque la glucosa y la dextrosa, ¿sí?, en ciertas células va a poder atravesar sin ningún problema, ¿sale? Entonces, en esas células que la glucosa puede atravesar sin ningún problema, que sus canales estén todo el tiempo abiertos, bueno, pues esa glucosa va a entrar al interior de esas células, ¿sale?, y por lo tanto va a aumentar su osmolaridad. Al aumentar la osmolaridad en ese compartimento, bueno, pues va a jalar agua, ¿sí? Entonces, para hidratar a una persona, para que el agua se quede en su plasma, ¿sale?, no se deben de utilizar soluciones con carbohidratos. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Bueno. Ahora, ¿cómo se va a calcular la osmolaridad
de la sangre, la osmolaridad sérica. Existen estas tres fórmulas y esto va a depender de los valores de las moléculas que les den. ¿Sí? Por ejemplo, si les dan cuerpos nitrogenados en sangre, ¿sale? O lo que se conoce como BUN, van a utilizar esta fórmula, ¿sí? La fórmula es multiplicar la cantidad de sodio que nos den por 2, sumarle la cantidad de glucosa que nos den dividido entre 18, y a eso se le va a sumar la cantidad de cuerpos nitrogenados en sangre o BUN que nos den dividido entre 2.8. ¿Sí? Por ejemplo, que nos dieran una cantidad de sodio de 142, eso lo voy a multiplicar por 2, ¿sale? Me va a dar 284, más lo que me dé de dividir la cantidad de glucosa que me den, suponiendo que me den 100 de glucosa, entre 18, ¿sale? Y a eso yo le voy a sumar la cantidad de BUN que me den. Suponiendo que me den un BUN de 10, ¿sale? Y a ese BUN lo voy a dividir entre 2.8. Eso me va a dar un total de 293, ¿sale? Así es como se va a aplicar esta fórmula para obtener la osmolaridad de la sangre, ¿sí? En el dado caso de que en vez de darme el BUN me den urea, la cantidad de urea, sería lo mismo, multiplicamos el sodio por 2, a eso le vamos a sumar lo que nos den de glucosa entre 18 y le sumamos la cantidad de urea entre 5.6, ¿sí? Y en dado caso de que nos den en vez de BUN o urea nitrógeno ureico, bueno, pues a ese sodio lo vamos a multiplicar por 2, ¿sale? Le vamos a sumar la glucosa entre 18 y le sumamos lo que nos dé el nitrógeno ureico entre 6, ¿sí? Esas son las fórmulas para el cálculo de la osmolaridad sérica, el cálculo de la osmolaridad de la sangre. ¿Correcto? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, profe, ninguna. ¿Todo bien? Perfecto. Todo bien. Bueno, pues vamos a dejar la clase del día de hoy hasta aquí. La siguiente clase veremos un poco de deshidratación y de la infección por vibrio cólera, la enfermedad del cólera, ¿sale? Veremos por qué las personas se deshidratan y cuál es el tratamiento, ¿sale? Bueno, pues espero que les haya gustado la clase. Por favor, compartan este video, compartan pues las publicaciones del curso, denle like, ¿sale? Compártanla en sus muros de Facebook, en sus grupos de WhatsApp, ¿sí? Para que podamos llegar a más compañeros.